El camino de Sherlock. La historia comienza contando cómo fue la infancia de un niño superdotado. A los 20 meses ya reconocía las letras. A los 4 años comenzó a leer. A los 6 era un genio jugando al ajedrez como un profesional. Iris, su mamá, cuando tenía 8 años, quería anotarlo en un concurso de ajedrez. Él no mostraba interés. Le gustaba más leer libros de dinosaurios. Francisco empieza a interesarse por cosas relacionadas con los crímenes y las estrellas. Decía que ambas se relacionaban porque eran muy misteriosos. Vivía haciéndole preguntas a su madre, de todo lo que le interesaba. Cómo era el sol, cómo era la luna, las estrellas, hasta que ella no sabía más respuestas sobre esos temas. Es entonces cuando decide comprarle enciclopedias y libros para que su hijo lea e investigue mucho. Cuando estaba en tercer grado, se sentía aburrido porque terminaba las actividades mucho antes que sus compañeros, y eso molestaba a su maestra. Es ahí cuando su madre se da cuenta que no tendría que estar en tercero, sino en quinto. Allí Fran fue mucho más feliz, más contento y entusiasmado porque aprendía muchas cosas más. Ese mismo año conoce a Arturo, un amigo al que también le gustaban los crímenes. Conoce ahí todo sobre la literatura de Sherlock Holmes y le encanta. En séptimo grado sus compañeros no tenían mucha onda con él, pero es sabido que siempre que se termina la escuela hay un viaje de egresados, el que no se puede realizar porque los padres de este curso no tenían dinero. Es cuando se les ocurre la idea de que Francisco pueda ir a un programa de televisión. Exacto, se llamaba. Era un concurso de preguntas y respuestas y el ganador tendría un viaje gratis para todo el curso. Francisco le propone que puede contestar preguntas con el creador de Sherlock Holmes, el detective más famoso de la historia. Se llamaba Arthur Conan Doyle. Ante esta propuesta, los productores aceptan el desafío, pero a su vez Francisco es amenazado por su compañero Colby. En ese momento cambió su vida para siempre, porque ahora a él lo llamarían Sherlock. Un primer asesinato de una mujer china sucedió en el barrio Belgrano, muy cerca de la casa de Francisco. La encontraron muerta enfrente de su negocio. Le habían dado 3 balazos por la espalda. No se trataba de un robo, sino que la especulaba que se trataba de un ajuste de cuenta de la mafia china. Fran empezó el psicólogo. La madre lo mandó porque pensó que en el programa Fran tenía que contestar preguntas sobre astronomía o física, no sobre Sherlock. Pensaba que estaba obsesionado. Ella lo acompañaba al programa exacto. Tenía 10 años y cursaba en séptimo grado, y se asombraron porque en el programa de su inteligencia iba a contestar sobre los 4 libros de Sherlock. Fran tenía muy buena memoria. Empezó a repasar toda la vida y libro para el concurso y su madre lo ayudaba a estudiar. Quien lo ayudaba verdaderamente fue su amigo Arturo, quien él le decía Watson. Él formulaba preguntas y Francisco le contestaba. El segundo asesinato de una mujer llamada María Luisa Reyes sucedió 9 días después del primer asesinato. Era una mujer muy querida y buena. Era viuda con hijos y nietos. La primera hipótesis era un robo. Había una testigo. La mujer había escuchado una moto que la manejaba un hombre. La vecina fue quien encontró el cuerpo de María Luisa. Francisco va al show y lo presentan con los demás participantes, que están en el estudio, en donde Pincus, nuevamente, les presenta al público y les comienza a hacer las primeras preguntas. Luego de investigar en la casa de María Luisa Reyes el primer asesinato, los investigadores encuentran una bolsa en un supermercado y de pronto ellos creen que los asesinatos comienzan a relacionarse. Cuando comienza el show, nadie pierde, pero luego de un tiempo sí. Rosaura es la primera en caer, Ricardo el segundo e Ignacio el tercero. Después solo quedaban Francisco y Violeta. En una tarde del sábado, en la habitación de Francisco, este le pide a Arturo que haga de su Watson, haciendo alusión a las novelas de Sherlock Holmes, para poder pensar mejor sobre los crímenes, ya que Holmes sostiene que Rosales no es el culpable de todos los casos, que hay otro asesino y que es más peligroso.
Sostiene que el asesino usó los mismos elementos que utilizó Rosales en el caso de la estación de tren y la confitería: la moto, el impermeable, el tipo de arma, las bolsas de supermercado. Planta las pistas a propósito para que la policía piense que fue Rosales. Solo falta descubrir cuál es el motivo del asesinato de las 3 mujeres. Holmes lee en el diario que encontraron el arma asesina en la baulera de Rosales. Rosales era el único culpable de los crímenes y la teoría de Holmes se caía por completo. Holmes se siente pésimo y no tiene consuelo. Pero resulta que el motivo era bastante claro. Dinero. Lucía Bernardés había heredado muchísimo dinero de su padre. No tenía hermanos, pero tenía un novio y si llegaba a casarse se convertía en su heredero. Bueno, aquí hicieron una nota con un par de amigas de la chica muerta, donde cuentan que más allá del novio, ellas eran el verdadero respaldo en la vida de Lucía, porque a la pobre no le quedaba ningún familiar, excepto un primo, el ex jugador de rugby Marcelo Leguizamón. Es decir, ¿tus sospechosos? Exactamente. Entonces, dijo Watson, tenemos un ex jugador de rugby, un tipo de clase media que de pronto mata no solo a su prima, sino a otras 2 personas para heredar. ¿No es improbable? La cuestión es que este hombre tiene muchas deudas. Estaba desesperado por obtener dinero, planeó matar a su prima, pero tenía miedo de que lo atraparan. Entonces oyó de hablar de los 2 primeros episodios y armó la historia. Todo muy bien, Sherlock. ¿Y la pistola? ¿Le pidió a Rosales que se la guardara? Leímos que la pistola apareció entre los objetos personales de Rosales. En realidad, es muy fácil meterse en la casa y llegar hasta el sector de las bauleras. Yo pude hacerlo, pero estaba cerrado con llave, con candado, y el dueño del departamento pensó que Rosales había llevado la llave. Lo que sucedió fue que el asesino leyó, igual que nosotros, la noticia de la detención de Rosales y el allanamiento en su casa. Fue al lugar y descubrió las bauleras. Simplemente rompió el candado, dejó la caja con el arma y puso uno nuevo. La prensa, Watson, es una institución valiosísima. Voy a escribir una carta al correo de lectores de un diario. Va a ser lo suficientemente interesante como para asegurarme de que la publiquen. Empecé a hacerlo en ese mismo momento. Cuando llegué al momento de la firma, dudé bastante. Finalmente escribí F.M. García, especialista en criminología, y se lo di a leer a Watson. ¿Y esto?, preguntó al final. F.M. García. Federico Manuel García es un criminólogo muy conocido. Si piensan que es de él, hay más posibilidades de que la publiquen. En una tarde del sábado, en la habitación de Francisco, este le pide a Arturo que haga de su Watson, haciendo alusión a las novelas de Sherlock Holmes, para poder pensar mejor sobre los crímenes, ya que Holmes sostiene que Rosales no es el culpable de todos los casos, que hay otro asesino y que es más peligroso. Sostiene que el asesino usó los mismos elementos que utilizó Rosales en el caso de la estación de tren y la confitería: la moto, el impermeable, el tipo de arma, las bolsas de supermercado. Planta las pistas a propósito para que la policía piense que fue Rosales. Solo falta descubrir cuál es el motivo del asesinato de las 3 mujeres. Pero resulta que el motivo era bastante claro. Dinero. Lucía Bernardés había heredado muchísimo dinero de su padre. No tenía hermanos, pero tenía un novio y si llegaba a casarse se convertía en su heredero. Bueno, aquí hicieron una nota con un par de amigas de la chica muerta, donde cuentan que más allá del novio, ellas eran el verdadero respaldo en la vida de Lucía, porque a la pobre no le quedaba ningún familiar, excepto un primo, el ex jugador de rugby Marcelo Leguizamón. Es decir, ¿tus sospechosos? Exactamente. Entonces, dijo Watson, tenemos un ex jugador de rugby, un tipo de clase media que de pronto mata no solo a su prima, sino a otras 2 personas para heredar. ¿No es improbable? La cuestión es que este hombre tiene muchas deudas. Estaba desesperado por obtener dinero, planeó matar a su prima, pero tenía miedo de que lo atraparan. Entonces oyó de hablar de los 2 primeros episodios y armó la historia. Todo muy bien, Sherlock. ¿Y la pistola? ¿Le pidió a Rosales que se la guardara? Leímos que la pistola apareció entre los objetos personales de Rosales.
En realidad, es muy fácil meterse en la casa y llegar hasta el sector de las bauleras. Yo pude hacerlo, pero estaba cerrado con llave, con candado, y el dueño del departamento pensó que Rosales había llevado la llave. Lo que sucedió fue que el asesino leyó, igual que nosotros, la noticia de la detención de Rosales y el allanamiento en su casa. Fue al lugar y descubrió las bauleras. Simplemente rompió el candado, dejó la caja con el arma y puso uno nuevo. La prensa, Watson, es una institución valiosísima. Voy a escribir una carta al correo de lectores de un diario. Va a ser lo suficientemente interesante como para asegurarme de que la publiquen. Empecé a hacerlo en ese mismo momento. Cuando llegué al momento de la firma, dudé bastante. Finalmente escribí F.M. García, especialista en criminología, y se lo di a leer a Watson. ¿Y esto?, preguntó al final. F.M. García. Federico Manuel García es un criminólogo muy conocido. Si piensan que es de él, hay más posibilidades de que la publiquen. El camino de Sherlock Holmes, capítulo 10, 11 y 12. Hubo otro asesinato en el que murió una joven. La joven fue asesinada con un balazo en la espalda, tratando de abrir la puerta para entrar a su casa. Junto al cadáver de la joven había un paquete de arroz del pequeño mercado El Amanecer. Los oficiales pensaban que el supermercado tenía una conexión con las 3 jóvenes muertas, porque todo lo que encontraban acerca del cuerpo permanecía al supermercado. Personas, cada vez que entraban a sus casas, miraban a su alrededor para ver que no venían en una moto por miedo a que le dispararan en la espalda. También las personas exigían que los repartidores repartieran sus cosas en bicicletas, y varias escuelas cerraron. Sherlock se enfrentó contra Violeta en una competencia para ver quién era mejor. Violeta hablaba sobre las arañas y Sherlock se enfrentó a ella con el tema de los libros que había leído él. Una competencia muy dura, pero al final Violeta terminó ganando. Cuando Sherlock y la mamá llegaron a la casa, la madre le había mostrado a Sherlock que habían atrapado al asesino de las 3 víctimas, pero para Sherlock no era cierto, y esa era otra persona, y el asesino seguía suelto. En este capítulo, el autor describe a Holmes como un adolescente poco sociable, inteligente, racional, que no le importa lo emocional, pero sin embargo, pareciera sentir algo por Violeta. Holmes se siente culpable por una mala actitud que tuvo con Ignacio y piensa que Violeta cree que es una mala persona. Por ello, decide ir a una exhibición de proyectos premiados a disculparse con su amiga. Luego de hacerlo, le cuenta su teoría sobre los crímenes y el asesino, que está suelto. Ella se muestra interesada. Francisco siente que su inteligencia disminuye progresivamente, que luego de la derrota en el programa de concursos, si bien la productora del mismo reconoció su equivocación, compensando a todo el curso de Fran con un viaje a Bariloche, y que ello le había hecho ganar cierta popularidad entre sus compañeros. El protagonista se siente que cada vez es menos inteligente. Siente que no está a la altura de lo que los demás esperan de él, y por ello decide dejar de ser él. El cambio comienza con el traspaso de escuela. Convence a su amigo Watson que lo acompañe a la nueva institución. Y es así como en la nueva etapa deja de ser un niño brillante para ser un estudiante.